El murmullo de la profundidad. Richard Blake, un arqueólogo y erudito de lo oculto, había pasado los últimos años de su vida investigando las leyendas de la antigua ciudad de Arkham. Los rumores sobre un artefacto antiguo, oculto en las profundidades de las cuevas bajo la ciudad, habían capturado su interés. Tras meses de investigación, Blake finalmente localizó la entrada a las cuevas. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y símbolos que parecían tener una vida propia, retorciéndose y cambiando bajo la luz de su linterna. Después de días de exploración, Blake descubrió una puerta de piedra oculta detrás de una cortina de enredaderas. La puerta estaba cubierta de inscripciones en un idioma que ni siquiera su vasta colección de libros antiguos podía descifrar. Blake había encontrado una llave antigua entre las ruinas de un templo olvidado. La llave, hecha de un metal extraño y frío al tacto, encajaba perfectamente en la cerradura de la puerta de piedra. Con un temblor en las manos, giró la llave y un crujido sobrenatural resonó en la cueva cuando la puerta se abrió lentamente. Al otro lado, una vasta cámara subterránea se extendía ante él. Estatuas de seres grotescos, con tentáculos y ojos múltiples, se alzaban en los rincones oscuros. En el centro de la cámara, un altar de piedra negra brillaba con una luz tenue y antinatural. Blake sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras avanzaba hacia el altar, sus pasos resonando en la vasta oscuridad. Sobre el altar, Blake encontró un libro encuadernado en lo que parecía ser piel humana. Las inscripciones en la cubierta parecían moverse y retorcerse bajo su mirada, y al tocar el libro, sintió un frío helado recorrer su cuerpo. Con cuidado, abrió el libro, y al hacerlo, un viento helado llenó la cámara. Una voz susurrante comenzó a recitar palabras en una lengua olvidada, y Blake sintió que su mente se tambaleaba al borde de la locura. Las páginas del libro estaban llenas de diagramas complejos y textos en un idioma arcano. A medida que leía, Blake comenzó a entender que el libro contenía conocimientos prohibidos sobre el cosmos y las entidades que habitaban en sus profundidades. Sentía que cada palabra le susurraba secretos oscuros y terribles, y su mente luchaba por comprender la magnitud de lo que estaba descubriendo. Las noches siguientes, Blake fue atormentado por sueños perturbadores. En sus pesadillas, veía formas amorfas y grotescas emergiendo de la oscuridad, susurrándole secretos que ningún ser humano debería conocer. Durante el día, sentía una presencia constante a su alrededor, una sombra que lo observaba desde los rincones de su mente. Decidió volver a la cámara subterránea para buscar respuestas. Cada paso hacia la cueva era una lucha contra el miedo creciente en su corazón. Al llegar al altar, abrió el libro una vez más, decidido a desentrañar los secretos que contenía. Las palabras en las páginas parecían brillar con una luz propia, y los susurros se volvieron más fuertes, resonando en su mente como un eco interminable. Las palabras del libro despertaron a una entidad antigua y terrible. Desde las sombras de la cámara subterránea, una forma amorfa comenzó a tomar forma, con tentáculos que se retorcían y ojos que brillaban con una luz antinatural. Blake intentó retroceder, pero el terror lo paralizó. La entidad conocida como Nyarlathotep se alzó ante él, y su presencia llenó el aire con una sensación de horror indescriptible. Nyarlathotep habló en una lengua olvidada, y aunque Blake no entendía las palabras, sintió su significado en lo más profundo de su ser. La entidad le mostró visiones del cosmos y de realidades más allá de la comprensión humana. Cada visión era más terrible que la anterior, y Blake sintió que su mente se fracturaba bajo la inmensidad de la revelación. Nyarlathotep reveló a Blake los secretos del universo y de las entidades que habitaban en sus profundidades. Le mostró mundos más allá de la comprensión humana, donde el tiempo y el espacio no tenían significado. Blake vio visiones de seres antiguos y poderosos, y de civilizaciones que habían existido mucho antes de la humanidad.
Cada revelación era un golpe a su cordura, y sentía que su mente se rompía en 1000 pedazos. En un último esfuerzo por comprender, Blake intentó escribir lo que había visto y aprendido. Sus notas se volvieron incoherentes y caóticas, llenas de diagramas incomprensibles y palabras en lenguas desconocidas. Cada vez que intentaba releer lo que había escrito, sentía que su mente era arrastrada de nuevo a las profundidades de la locura. Las visiones y los susurros finalmente fueron demasiado para Blake. Desapareció sin dejar rastro, dejando atrás su estudio lleno de notas caóticas y libros antiguos. Sus colegas encontraron su casa vacía, con las ventanas cerradas y las puertas bloqueadas desde dentro. El libro, encuadernado en piel humana, estaba abierto sobre su escritorio, y las páginas parecían susurrar en una lengua olvidada. Los rumores sobre la desaparición de Blake se extendieron rápidamente, y muchos comenzaron a evitar la casa, sintiendo que algo antiguo y maligno había sido despertado. Solo unos pocos valientes se atrevieron a investigar más a fondo, pero ninguno pudo encontrar una explicación para su desaparición. La sensación de inquietud y temor persistió, y el nombre de Richard Blake se convirtió en sinónimo de locura y horror en Arkham. Días después, los colegas de Blake encontraron la cueva vacía y el libro abandonado en el altar. De Blake no quedó rastro, solo un silencio inquietante y la sensación de que algo antiguo y maligno había sido despertado. La cámara subterránea parecía aún más oscura y fría, y las estatuas de seres grotescos parecían observar a los intrusos con ojos llenos de malevolencia. El libro fue llevado a la universidad para su estudio.